Hola amigos de Habla Divertido y de la Falacia del Día, soy Paulo César. Bienvenidos a otro video sobre argumentación y falacias. El día de hoy hablaré de la falacia de pregunta compleja, también llamada de las muchas preguntas o de pregunta insidiosa. La falacia de pregunta compleja se produce al formular una pregunta que presupone algo que no ha sido probado o que no ha sido aceptado por todas las partes implicadas en el debate. Desde ahí, y sin tener realmente fundamentos, la persona que pregunta intenta sustentar una tesis basándose en las respuestas dadas y en dichas presuposiciones, vinculando muchas veces vicios de argumentación adicionales como las apelaciones al silencio o a la ignorancia, la definición persuasiva o la falacia del espantapájaros, de las que ya hablé en otros videos. Les dejo el enlace en la descripción. Miremos este ejemplo. Es una pregunta cerrada, la respuesta es sí o no, pero la pregunta se formula de manera tal que, cualquiera sea la respuesta, hay que aceptar dos presuposiciones que no han sido demostradas. La primera, que la vida resulta fea a quien decide no tener hijos, y la segunda, que deliberadamente no se quiere regalar oportunidades de vivir a alguien que no ha nacido. Este último caso es un absurdo en sí mismo, pues sugiere una concreta víctima de la decisión de no tener hijos, pero dicha víctima no existe. En este otro ejemplo, creado específicamente para este video, responder la pregunta del sondeo implica aceptar que la religión es algo intrínsecamente malo y perjudicial, bien sea que se practique o que no. Algo con lo que muchas personas estarán de acuerdo, pero no necesariamente todas las que quieren responder el sondeo. De hecho, recibí muchas respuestas reportando este inconveniente. La pregunta compleja es un recurso muy utilizado para envenenar el pozo. Otra falacia que consiste en desacreditar a la contraparte a partir de información negativa, de manera que se previene y manipula al auditorio para que no crea en lo que dicha contraparte plantea o va a decir. Por ejemplo, en esta pregunta de María Andrea, presupone la existencia de un desequilibrio mental en la alcaldesa, con lo cual quiere envenenar el pozo, sembrando esa duda sin fundamento en sus lectores. Y digo sin fundamento no porque sea cierto o falso, sino porque ese diagnóstico lo tiene que hacer un médico, no un periodista. La pregunta compleja es recurrente en encuestas de opinión, bien sea porque la pregunta en sí está mal formulada, porque se limitan o condicionan las opciones de respuesta, por ejemplo, planteando solamente sí y no a preguntas que tienen más posibilidades, incurriendo en una falacia de falso dilema que ya expliqué en este video. Y aunque las firmas encuestadoras no suelen hacer una interpretación contextual de los resultados, pues se limitan al análisis estadístico, sí dan pie para que los medios sesgados lo hagan, y esa es finalmente la información que llega al gran público. En esta encuesta se le preguntó a las personas si votarían por un candidato ateo, por un candidato creyente, o si no le interesan las creencias religiosas de los candidatos. Noten que la suma de las respuestas da 100, lo cual indica que solo era posible escoger una de las respuestas. Sin embargo, las opciones están redactadas de manera que para muchos es posible responder varias afirmativamente. Alguien podría decir, sí, votaría por un ateo porque no me interesan las creencias religiosas del candidato. Otros pensarían, votaría por un ateo y también por un creyente, pero no sería posible afirmar que escoger votar por un ateo implica jamás votar por un creyente, o que votar por un creyente significa jamás votar por un ateo. Y todo eso sin contar que tanto en la definición de ateo como de creyente hay todo un espectro de estados intermedios, de matices, que no están claros en las opciones de respuesta y que de hecho impiden cualquier análisis contextual. Fue una pregunta perdida que no da nada de información, pero cuya respuesta podría ser hábilmente utilizada por un medio manipulador. Por ejemplo, aquí vemos a la revista Semana, que contrató el estudio y probablemente definió cómo estaba redactada la pregunta, afirmar que solo el 1% de los colombianos votaría por un ateo, cosa que es falsa porque también este 57%, que afirma que no le importa cuáles son las creencias religiosas de su candidato, también votaría por un ateo. Es decir, Semana está incurriendo en un sesgo de encuadre al momento de analizar estos resultados, y puede hacerlo debido a lo mal que quedó redactada la pregunta. Semana incurrió también en una falacia de apelación al silencio al asumir esta indiferencia como una certeza contra esta opción.
Y a partir de esta conclusión falaz, otras personas pueden hacer razonamientos equivocados adicionales, como aquí María Andrea proponiendo sin fundamento una causa para este resultado. Esta falacia también puede darse cuando la pregunta es ambigua, poco precisa o confusa. En este artículo analicé cómo la pregunta ¿en Colombia hay democracia?, formulada a los candidatos presidenciales varias veces durante la campaña política, era compleja pues no había unanimidad en la definición de democracia utilizada por el entrevistador, por los entrevistados y por los medios que hicieron el análisis de las respuestas. Por otra parte, la pregunta puede ser compleja no por cómo está redactada en sí misma, sino por el análisis de sus respuestas. En este ejemplo, la pregunta está bien redactada, están las opciones sí y no, y un no sabe no responde. Pero la respuesta "sí podemos volvernos Venezuela" podía ser dada por razones completamente diferentes para cada persona. Esto no estaba en control del entrevistador y no hubo una pregunta adicional para que la persona encuestada respondiera por qué esa opinión. En este otro ejemplo, al preguntar ¿está usted de acuerdo con la legalización de todas las drogas?, podía responder no tanto la persona que se opusiera totalmente a la legalización de al menos una droga, como la persona que quisiera que se legalizaran algunas pero no todas. El análisis de la respuesta podía sacar partido de esta ambigüedad y dar pie a falsos dilemas, pues rechazar al menos una no es igual que rechazar todas, y habrá gente interesada en mostrarnos que sí. En este otro ejemplo, además de una falacia de espantapájaros por distorsionar las ideas de la contraparte y del falso dilema de plantear solo dos opciones, favorece o perjudica, esta pregunta compleja puede dar pie a que su resultado sea utilizado en un futuro como argumento, dando por sentado que esas presuposiciones son ciertas. Es decir, podría configurarse una falacia de petición de principio, en la que un argumento necesita que la tesis sea cierta para tener sentido y ser válido. Para terminar, mostré algunos ejemplos de pregunta compleja en este artículo que analiza la entrevista de Néstor Morales a Pedro Velasco, líder indígena durante el paro nacional. Néstor hizo preguntas como ¿por qué no pensaron en una solución civilizada? ¿Por qué están en contra de los colombianos? ¿Qué problemas tienen ustedes con el resto del país? ¿Cree que el resto del país son sus enemigos? ¿Se sienten en el derecho de hacer las cosas violentamente? Todas ellas preguntas que planteaban supuestos que no habían sido demostrados. Quizá ustedes se pregunten ¿por qué tantos ejemplos desde los medios de comunicación? Pues porque los medios defienden intereses muy concretos, de sus dueños, de sus anunciantes y de los aliados políticos de estos dos grupos anteriores. Así, la decisión de mostrar u omitir cierta información, de sobreexponerla o de presentar una cortina de humo para ocultarla, puede responder a esos intereses que están defendiendo. Ese es el núcleo del consenso manufacturado del cual ya hablé en este artículo. Para concluir, la pregunta compleja por sí misma es un vicio argumentativo más, pero en manos de medios masivos que tienen un alcance de millones de personas y están en situaciones de monopolio en varias regiones, es una poderosa arma de propaganda, pues ayuda a moldear el pensamiento colectivo y a manipular la conducta de la población. Así que atentos a este tipo de preguntas y especialmente a cuáles son las presuposiciones que tendríamos que aceptar en caso de responderlas. Si quieren saber más del tema de propaganda, les recomiendo este video con una explicación más detallada. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que esta información les resulte muy útil. Estén pendientes que vienen más videos sobre falacias y argumentación, así que no se despeguen de esta serie y hasta la próxima con Habla Divertido y la falacia del día. También pueden visitar los blogs de Habla Divertido y de la falacia del día. Si quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome un coffee a través de la plataforma PayPal o a través de Nequi. Recuerden suscribirse a mi canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo video.